Una trabajadora ha ganado el sexto pleito judicial a la Mancomunidad de las Encartaciones, a la Mancomunidad de Encarterri, en 2 años por acoso en su puesto de trabajo. El Tribunal Superior Vasco ha vuelto a condenar a esta mancomunidad por conductas de abuso de autoridad, constitutivas de acoso, incomunicación y aislamiento de la trabajadora. Este fallo incrementa la indemnización inicial en otros 13.000 euros, añadidos a los más de 24.000 reconocidos anteriormente por un juzgado de lo social, importe al que tenemos que sumar otros casi 65.000 euros en costas, sanciones, minutas e indemnizaciones de los pleitos anteriores, lo que totalizan un total de más de 100.000 euros. Pese a las 6 sentencias, sí 6, la empleada sigue sufriendo el acoso continuado por parte de la secretaria interventora de la Mancomunidad de las Encartaciones, Esperanza Abejo, y la complicidad de su actual presidenta, Esther Lasa, una de las actuales concejalas del PNV de Zalla. El caso es especialmente sangrante, ya que se origina a la vuelta de la baja de maternidad de esta trabajadora. Tras recurrir ante los tribunales y ganar el pleito, la mancomunidad es condenada a readmitir a la trabajadora. Sin embargo, el fallo judicial no cambia la actitud de los responsables de la mancomunidad. El entonces presidente Rubén Edesa, también es concejal del PNV en el municipio de Carrancha, y la secretaria interventora Esperanza Abejo, responsable en aquel momento de la gestión de personal. El informe es contundente al calificar la situación vivida por la trabajadora de acoso y abuso de autoridad, con la retirada de funciones, se le quita el móvil, el portátil, que es necesario para su trabajo, y se le amonesta por atender a clientes. Trato déspota y despreciativo por parte de sus superiores. Cómo no, nos solidarizamos con las trabajadoras. Ponemos trabajadoras en plural porque no es un caso aislado. Ha habido previamente también otros casos en esta misma mancomunidad. Nos solidarizamos con ellas por el trato humillante, por el maltrato de manera persistente y reiterada, las secuelas psicológicas que están sufriendo y por la pasividad que han sufrido por parte de los máximos responsables, tanto técnicos como políticos de la mancomunidad, lo que a su vez ha implicado pérdida de subvenciones millonarias en materia de empleo, hecho especialmente grave dado los elevados niveles de paro en la comarca, una de las más castigadas por la crisis de toda la comunidad. Todas las resoluciones han desestimado las argumentaciones de la Mancomunidad de las Encartaciones, que sigue manteniendo que cumplió con las normas de prevención de acoso. Menuda manera. A pesar de todo ello, la Mancomunidad anuncia nuevamente recurso de casación ante el Supremo contra la última condena del 5 de septiembre. La actitud y obcecación de la Mancomunidad, en este caso, presentando recurso tras recurso, a nuestro entender, es incomprensible. Más aún teniendo en cuenta que ni la Mutua ni el Instituto Nacional de la Seguridad Social han recurrido. ¿Cuál era el objetivo? ¿Acaso alguien se ha parado a cuantificar el daño económico que iba a suponer a las arcas de la Mancomunidad? No se nos olvide que hablamos de dinero público, de todas las personas que vivimos y trabajamos en Encarterri. Exigimos responsabilidades políticas, tanto por el hecho de malgastar el dinero público como por la complicidad al permitir el ambiente de acoso y las conductas contrarias a la dignidad de las trabajadoras. Desde EH Bildu llevamos años denunciando en comisiones y plenos de la Mancomunidad de Encarterri la actitud de hostigamiento de la secretaria interventora Esperanza Abejo hacia algunas trabajadoras de dicha mancomunidad. Por motivos que desconocemos, esta secretaria interventora ha tenido el parapeto del anterior presidente Rubén Edesa, exconcejal, como decíamos, del PNV de Carrancha, pero también de la actual presidenta, Esther Lasa, complicidad que nos parece especialmente grave. Los hechos son muy claros. Por ello, nos preguntamos qué medidas se van a adoptar, que por cierto ya llegan tarde, contra la secretaria interventora, Esperanza Abejo, para evitar que sigan produciéndose hechos tan penosos como estos. Nos produce vergüenza y estupor que una entidad pública como la Mancomunidad se preste a dar soporte a personas que tienen este tipo de actitudes de acoso continuado y que en vez de desaparecer van en aumento paulatinamente.
Exigimos que se acabe con el hostigamiento permanente hacia las trabajadoras. Ninguna empresa debe permitir este tipo de actitudes, pero menos aún un organismo público como la Mancomunidad de las Encartaciones. Se está atentando contra los derechos de las trabajadoras, motivo por el cual el pasado martes 19 de septiembre, en la Junta Ordinaria de la Mancomunidad de las Encartaciones, este grupo, EH Bildu, solicitó la dimisión de su actual presidenta, Esther Lasa, concejala del EAJPNV en Zalla, sin descartar en fechas posteriores comunicar estas actitudes y estos hechos a la Fiscalía.